Dios te bendiga. Una vez más queremos compartirte una palabra. Creemos que la palabra de Dios es la que nos dirige, la que nos direcciona, la que nos anima, la que nos conforta, la que nos muestra la forma, la manera en que nosotros podemos vivir y disfrutar de todos los recursos divinos que Dios nos alcanza a través de la palabra. Hoy quiero compartirte un pensamiento de la palabra de Dios y es muy conocido para aquellos lectores de la Biblia, y la palabra que quiero compartirte se encuentra en el Salmo 37, verso 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y justamente nosotros los seres humanos siempre queremos tener una, una respuesta favorable a todas nuestras peticiones, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo financiero, en lo familiar. Siempre tendemos a esperar respuestas favorables. Cualquier persona que inicia algo siempre tiende a esperar lo mejor, porque somos seres humanos, así fuimos creados. Nadie espera un fracaso, nadie espera una crisis, todos esperamos lo mejor, ¿sí? Y Dios, sabiendo cómo nos creó, también nos da el ánimo, el aliento y los recursos necesarios para que nosotros podamos alcanzar respuestas favorables a través de toda nuestra vida. Si nos ponemos a pensar las veces que hemos fracasado, las veces que hemos errado, las veces que no hemos alcanzado nuestros objetivos, fue la consecuencia de no haber oído a Dios. Así que hoy quiero compartirte algunas recetas, algunos requisitos de la palabra de Dios para que nosotros podamos alcanzar respuestas favorables, para que nosotros podamos decir, yo hice esto y Dios respondió con su misericordia. Ahora, dice el Salmo 37, verso 3 en adelante, dice la Escritura: confía a sí mismo en el Señor y te apacentarás de la verdad. Cuando el primer texto que dice el Salmo en este momento que te estoy comentando es que Dios tiene que ser la fuente de tu confianza, la fuente de tu seguridad, la fuente de tus respuestas en todas las áreas de tu vida. Y confiar en Dios es esperar en Él, saber, creer que Dios hará lo mejor para cada uno de nosotros. La confianza no es algo que se logra de la noche a la mañana, es una práctica diaria, y el conocer a Dios, el conocer su palabra, el conocer su corazón, el conocer su voluntad, va haciendo que nosotros vayamos creciendo en confianza. ¿Sí? Me suena la historia de un muchacho que tenía experiencias con Dios y había tenido lindas experiencias. Y un día su trabajo, su oficio era fotógrafo. Así que un día le piden un trabajo que hacer, una foto especial, y él acepta muy gustoso y dice, no hay problema, yo lo voy a hacer. Pero el pedido, cuando él se detuvo a pensar, el pedido era, querían una foto de una flor y una mariposa posada en ella. Así que cuando se detuvo a meditar en el compromiso que había tomado, se dio cuenta que vivía en un departamento en plena ciudad, no había plantas, no había flores, menos mariposas. Así que dijo, ¿qué voy a hacer? Pero recordó experiencias pasadas con Dios y dijo, Dios nunca me ha fallado. Así que hizo una oración, dijo, Dios, tú nunca me has fallado, creo que ahora tampoco lo vas a hacer. Necesito una flor, necesito una mariposa para tomar una fotografía. Así que dijo, gracias Dios, sé que vas a contestar mi oración. Y seguramente, como cada uno de nosotros esperaría, que Dios envíe una flor y que Dios envíe una mariposa. Pero pasaron los días, tenía una semana de plazo, pasaron los días se acercaban, y de pronto a media semana alguien le hace un regalo, y en el regalo abre su regalo y se encuentra con un cactus, y él lo mira, era muy lindo. eh, entonces va y lo pone en la ventana donde le daba el sol,
y cuando la pone en el sol se da cuenta que en la tierra de la macetita del cactus había un gusano. Entonces él dijo estas palabras: Dios, te pedí una flor y me diste un cactus. Te pedí una mariposa y me diste un gusano. Así que se dio vuelta y siguió sus quehaceres y preguntándole a Dios: Dios, ¿vas a darme la flor y la mariposa que necesito? Así que el día ya se acercaba y él, preocupado, se acerca a la ventana con su máquina en la mano. Oh sorpresa, el cactus había dado una flor y el gusano se había convertido en una mariposa y justamente la mariposa estaba posada en la flor. Así que sacó su foto y dio gracias a Dios por la respuesta. De la misma manera, a veces nosotros esperamos las cosas como a nosotros se nos ocurre o como quisiéramos que pasen. Pedimos a Dios flores y de pronto aparecen los cactus llenos de espinas. Parecería tan sin fruto, sin atractivo. Pedimos una mariposa y nos vienen gusanos. Pero Dios, que sabe todas las cosas, sabía que ese cactus iba a producir una flor y que ese gusano se convertiría en una mariposa. Por eso que a veces tu respuesta viene camuflada de espinas y también viene camuflada de debilidad y de poca apariencia hermosa, pero es la respuesta de Dios, es lo que necesita. Dios siempre responde, pero conforme a su voluntad. Por eso el salmista dice: confía en Jehová y te apacentarás de la verdad. Pero dice algo más profundo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tremendo. Entonces tenemos dos cualidades que Dios pide de nosotros para que Él pueda darnos una bendición abundante. Así que primero confía en el Señor. Luego, deleítate a sí mismo en el Señor. Así como confías, deleítate en hacerlo. De pronto tenemos actividades, tenemos trabajos, oficios dentro de la obra de Dios, de la iglesia. Y si acaso no tienes a Dios en tu corazón, si no has recibido a Cristo en tu corazón, no puedes hacer la obra de Dios, no puedes hacer lo que le agrada a Dios. Dios, en esta tarde, en esta mañana, en esta madrugada, en esta noche, en el momento que estés mirando el video, te abre las puertas para que tú puedas ingresar a ser participante y miembro de la familia de Dios. Recibe a Cristo en tu corazón ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, yo te recibo. Entra en mi corazón, te entrego mi vida, límpiame con tu sangre, anota mi nombre en el libro de la vida, hazme tu hijo y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Repite estas palabras y Jesús habrá entrado en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, recibe la sangre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo te va a limpiar y tú entrarás de lleno a participar y pertenecer a la familia de Dios. Y entonces comenzarás a confiar, entonces te comenzarás a deleitar. Pero quizás tú ya estás en la familia y estás desempeñando un oficio, un ministerio, un trabajo, una ocupación dentro de la familia. Así que el requisito principal, ¿tú quieres que Dios conteste tus oraciones? ¿Quieres que Dios satisfaga tus deseos? ¿Que Dios te dé lo que estás pidiendo? Debes primero asegurarte de que te estás deleitando en Dios. La palabra deleitar es darse placer, ¿sí? Un deleite es darse placer. O sea, ¿te da placer servir a Dios? ¿O lo haces a regañadientes? ¿Lo haces quejándote? ¿Lo haces pasando boletas? ¿Lo haces reclamando posición, recompensa, salario, etcétera, etcétera? Cuando entramos a reclamar a Dios nuestro servicio, quiere decir que no estamos sintiendo placer, no nos estamos deleitando. Entonces Dios no nos puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Otras versiones de la Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los caprichos de tu corazón, que va mucho más allá que un simple deseo.
Dios tiene cuidado de los más ínfimos detalles de tu vida. Lo que tú puedas depositar en las manos de Dios es lo que Dios dará en recompensa a lo que haces. Y Dios tiene una variedad de respuestas. Él se va a ocupar de tus cosas más sencillas, más ínfimas, humanamente hablando, porque Dios se deleita con aquel que se deleita sirviéndole. Hace muchos años, 15, 20 años atrás, experiencia que cambió mi forma de ver mi servicio a Dios. En ese tiempo yo era profesor del seminario de nuestra institución, así que enseñaba al norte de nuestra ciudad, en zonas inhóspitas. Iba toda la semana y me quedaba allí dando clases. Y recuerdo que aquel día salía para este trabajo y dije a mis hijos, ¿qué quieres que le traiga de regalo cuando vuelva? ¿Sí? De pronto el más chico dijo, papi, yo quiero un Sega. Un Sega era un juego electrónico que justamente en ese tiempo no estábamos en posiciones de comprar. Así que yo le respondí para evadir su respuesta. Dije, si tienen fe, Dios le va a dar. Pero era porque yo no tenía fe, yo no creía que Dios se ocupaba de esas cosas. Yo pensé que Dios se ocupaba de grandes milagros, de grandes señales, que Dios se ocupaba de grandes crisis o grandes dificultades. No me cabía en la mente que Dios se ocupara de algo tan sencillo y algo tan niño. ¿Sí? Así que fui a aquel lugar, di clases toda la semana, me hospedaron en la casa del pastor, dormí en la pieza del hijo del pastor, me la cedieron para que yo me hospedara allí, y cuando una de las noches me recuesto, veo así en uno de los placares una caja nuevita de un Sega, y voy, miro y estaba nueva, ¿eh? Nadie la había usado. Así que dije, Señor, esto es lo que mi hijo quiere. Así que me acosté a dormir y pasó toda la semana y llegó el día de terminar y terminamos tarde por la noche. Al otro día por la mañana tenía que salir muy temprano, muy de madrugada. Así que el pastor hizo una ronda, oró por mí con su familia, y mientras estábamos orando, el hijo del pastor fue a la pieza, trajo su Sega y me dijo estas palabras: Pastor, tome y llévele para su hijo. Y yo me quedé sorprendido porque era lo que ellos habían pedido. Era lo que con una fe de niño habían dicho, Señor, yo quiero. Entonces deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los caprichos de tu corazón. ¿Qué quiere Dios? Que tú sientas placer en servirle. Que tú sientas placer en hacer algo para la obra de Dios, algo para la comunidad, para tu prójimo, para tu familia. Cuando hagas algo, que sientas placer, que lo haga con contentamiento, con gozo, sin rezongar, sin criticar, sin pedir recompensa, porque Dios dice que Él va a darte los deseos de tu corazón si te deleitas en hacer, si amas a Dios con deleite. Y si tú haces la obra de Dios deleitándote, Dios se compromete a bendecirte y a darte aquellas cosas que te parecen ínfimas, que a veces ni siquiera te atreves a pedirle a Dios porque decís, no, Dios no se ocupará de estas cosas. Déjame decirte que Dios está esperando gente que se deleite y Él va a suplir hasta sus más mínimas detalles en la vida, de lo que sea. Pero sigue diciendo más el Salmo. Primero dice, confía en Jehová. Segundo dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y tercero dice, encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él, y Él hará. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que tenés que entregarle tu vida. Tenés que encomendarle tu camino. Cuando la Biblia habla de camino, habla de vida, habla de trayectoria, de caminar, de andar. ¿Sí? Habla de un diario vivir. Cuando habla de camino, está hablando de un diario vivir, del camino que yo trajino todos los días, que es la vida misma. Encomienda a Jehová tu camino y confía, ¿sí? Confía que Él va a hacer lo mejor. Y Él hará, una vez que vos entregás en las manos de Dios tus crisis, tus dificultades, tu vida, tus hijos, tus nietos, tu empresa, tu negocio, tu dinero, tu finanza, entonces podés descansar.
Porque hay gente que no descansa porque no puede confiar. No puede entregar en las manos de Dios, no puede abandonarse en las manos de Dios. Por eso que viven atribulados, cansados, preocupados, en crisis y a veces depresivos, porque no pueden manejar su vida. Qué fácil sería entregar en las manos de Dios nuestra vida y que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero dice algo más la Escritura, escucha. Y exhibirá tu justicia como el mediodía. Esto es tremendo. Vivimos en una sociedad que demanda justicia, que reclama derechos. Vemos el reclamo de los docentes, el reclamo de un montón de sectores del país, de las naciones, del mundo, que reclaman sus derechos. Todos quieren justicia, todos reclaman derechos. Pero dice la Escritura, si confías en Dios, si te deleitas en Él, si le encomendas tu camino, tu vida en las manos del Señor, Él exhibirá tu justicia como el mediodía. ¿Qué quiere decir? Que Dios la va a poner en alto a tu justicia, a tu derecho, a lo que te pertenece. Dios, si vos cumplís todos estos requisitos, Dios se compromete a darte lo que te pertenece. Exhibirá tu justicia y tu derecho como el mediodía. Y cuando dice mediodía, ¿por qué? Porque en el mediodía nadie se puede ocultar. No hay sombras, no hay oscuridad en el mediodía. Así que Dios dice, todos van a ver tu justicia, todos van a ver tu derecho, porque Dios lo va a exhibir, Dios lo va a presentar. Para que Dios haga todo eso, tenés que confiar en Dios. Primero, confía en Dios. Segundo, deleitate en Dios. Tercero, encomendale tu camino, entregale tus crisis, tus problemas, tus dificultades, tu propia vida, tu familia, tu finanzas, todo lo que tengas, encomendáselo, entregáselo en las manos de Dios y Dios se hace cargo. Entonces Él va a exhibir, no va a haber quien pueda defraudarte, ni traicionarte, ni herirte, y se cumplirá aquella palabra que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. El que se levantare contra ti lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Se cumplirá aquella palabra que dice, por un camino vendrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Qué tremendo, Dios nos da estas cláusulas, estos requisitos para que nosotros podamos ser bendecidos, felices y protegidos en esta vida. ¿Será que en esta tarde Dios te está llamando la atención? Su palabra nunca vuelve vacía. Su palabra siempre va a ser la hora para la cual Dios la envía. Así que pregúntate en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en esta madrugada, cuando estés mirando el video, pregúntate, ¿confío yo en Dios realmente? ¿Qué es confiar? Es esperar que aunque te llegue un cactus, ese cactus va a producir una flor. Y aunque te llegue un gusano, ese gusano se va a convertir en una mariposa. Si hoy tienes en tus manos un cactus lleno de espina, confiar es creer que Dios a esa espina la puede convertir en una flor, que Dios la puede convertir en una bendición, que lo que te pasa hoy se puede transformar en una bendición. Como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que yo te pregunto, ¿estás confiando en Dios? Respondete para vos mismo, en una escala del 1 al 10. ¿Qué calificación te darías? ¿Estás confiando en Dios? ¿Te estás deleitando en Dios, en servir a Dios, en honrar a Dios, en amar a Dios, en dar para Dios? ¿Te da placer hacer la obra de Dios? ¿O eres de aquellos que reniegan, que critican, que pasan la boleta, que piden recompensa, que piden reconocimiento, que piden estatus, que piden cargos? ¿Cómo estás haciendo la obra de Dios? ¿Cómo estás haciendo el oficio que Dios te encomendó? ¿Te estás deleitando? El deleite produce placer. Cuando yo me deleito es porque estoy recibiendo algo placentero. Entonces, cuando vos estás sirviendo a Dios, no hay placer más grande que servirle al Señor.
Por eso pregúntate en esta oportunidad, ¿estoy yo deleitándome en el servicio, en el oficio, en el cargo que estoy desempeñando dentro de la obra de Dios? ¿Me produce placer o me produce otras cosas negativas? Te pregunto, ¿has encomendado todas las cosas en las manos de Dios? ¿Cómo pretendes que Dios se haga cargo de tus cosas si tú no la puedes soltar? ¿Cómo pretendes que Dios se haga cargo de tus situaciones si tú siempre estás delante, siempre buscando pelear por ti mismo? No te olvides que la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te toca a ti pelear por ti. Si tú peleas por ti, Dios no puede pelear por ti. Dios te quiere defender, Dios te quiere hacer de abogado, Dios quiere ir delante de ti, pero si tú estorbas poniéndote delante de Dios, Dios no puede hacer nada. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Él tu causa, encomienda a Él tu necesidad, tu crisis, tus dificultades. Y entonces Él se podrá hacer cargo. Y una vez que tú haces estas tres cosas, confías, te deleitas y te encomiendas en las manos de Dios, entonces Él te va a exhibir. Él te va a poner en un lugar donde todos vean. Él te va a poner en un lugar donde todos puedan darse cuenta de que Él es tu defensor, de que Él es tu protector, de que Él es tu proveedor, de que Él es tu Señor. Por eso que el salmista dice tan enfáticamente, confía a sí mismo en Jehová y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como el mediodía. Que Dios te continúe bendiciendo, que Dios te continúe ayudando, que Dios te arroje luz a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente, para que tú veas que la palabra en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en esta madrugada, a la hora que mires el video, es una palabra viva que te puede ayudar, que te puede bendecir, que te puede sacar adelante. Te lo dice alguien que 37, 38 años caminando en el camino del Señor, yo pude ver la mano de Dios. Cuando yo le entregué a Él mi causa, Dios me sacó en victoria. Dios me hizo experimentar lo que es ser defendido por Dios. Así que Dios está allí, contigo, a tu lado. Nunca es tarde. Dios en esta oportunidad llega con su palabra para que tú salgas adelante. Te marca un camino, te marca una dirección, te marca un destino. Solo tienes que caminar en pos de lo que Dios te está mostrando. Su palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios está discerniendo tus pensamientos. Tú que decías, pero Dios no hace nada por mí. Tú que decías, no tengo respuestas de Dios. Tú que decías, siempre pierdo, siempre salgo perdiendo. Tú que decías, siempre tengo problemas sin resolver. Dios en esta tarde te dice, confía, deleítate, encomiéndame todas tus cosas y yo voy a exhibir tu justicia. Que Dios te continúe bendiciendo, que Dios te continúe ayudando, arrojándote luz para que su palabra pueda impregnarse en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu y pueda producir a 30, a 60 y a 100 por uno para la gloria de Dios.